Gracias por seguirnos en esta nueva entrega de su programa Buenos Negocios. En esta tercera semana de enero ya estamos abordando temas que son de mucho interés, pero vamos a abordar un tema que tiene que ver con la empresarialidad y con el tema de la discapacidad de manera especial. Discapacidad y la importancia de la inclusión o la inserción a nivel laboral. Y estaremos invitando y conversando en una entrevista el día de hoy muy interactiva con el señor Víctor Herrera, quien es colaborador de Buenos Negocios desde hace muchos años, pero que es experto en gestión humana y que fue pasado director de ADOAR, la Asociación Dominicana de Gestión Humana. Vamos también a conversar sobre cómo andan los indicadores económicos en el nuevo año, decisiones económicas de alto impacto que pueden tener nuestras empresas y muchos temas más que estaremos presentándoles. Quiero agradecer a las personas que están dejando sus comentarios en la caja de comentarios, que se han hecho parte de esta comunidad de negocios a través de este canal Buenos Negocios TV, que han dado seguimiento a lo que hacemos, que han hecho clic en la campanita. Nuestro canal sigue creciendo. Muchas gracias por ese voto de confianza. Bueno, pues así iniciamos Buenos Negocios el día de hoy. Paso al otro estudio con Ana Luisa Martín Vela para dar la bienvenida de manera formal. Hola Mayra, muchísimas gracias por reiterar esta invitación. Para mí un privilegio estar con ustedes. De este lado, Ana Luisa Martín, y me encanta el tema que traemos hoy. Es sumamente importante para emprendedores y empresarios tomar en consideración la inserción laboral, que es de hecho una de las inserciones más importantes para una vida digna. Como ustedes muy bien saben, la sostenibilidad es una de mis pasiones y hablar de la inserción, calidad de vida, dignidad, todos esos temas son más que pertinentes y sobre todo en este tiempo. Así que sin más preámbulos, vamos adelante con esta hermosa entrevista. Gracias por seguirnos en esta conversación que sostendremos a continuación con el colaborador de mucho tiempo, experto en gestión humana de nuestro programa Buenos Negocios, el señor Víctor Herrera, quien siempre nos honramos en recibir, quien cuenta con una larga data y una experiencia amplia en temas de gestión humana y que ha sido director justamente de la Asociación Dominicana de Gestión Humana en épocas anteriores. Víctor, bienvenido a nuestro espacio en este formato 100% digital. Gracias por participar nueva vez. De verdad encantado de volver al programa. Y como tú dices, el formato digital es respondiendo a los tiempos, ¿no? Que siempre buenos negocios se mantiene a la vanguardia. Claro que sí, ya 17 años que hemos tenido que migrar, producto de esta pandemia justamente, Víctor, a este formato, así como han tenido las empresas que reconvertirse, que reaccionar de una forma o de otra a los cambios que nos ha traído esta situación de la pandemia del COVID-19. Y justamente el tema que vamos a abordar tiene alta relevancia para las organizaciones. Vamos a hablar sobre discapacidad e inclusión y reinserción laboral. Y quiero que de inmediato hablemos en términos globales de cómo esta pandemia de COVID-19 ha traído o ha revertido mejoras y oportunidades, por ejemplo, en el aspecto económico para personas con discapacidad. Mira, el término, lo ideal sería que nos fuéramos a las bases, ¿no? El término de personas con discapacidad, que es como el término correcto, ¿no? Hemos estado trabajando ese tema con mucho tiempo. Tenemos una ley que es del 2013, pero esa ley se tardó hasta el 2016, diciembre de 2016, para que se emitiera el reglamento que permitiera la aplicación de la ley. Por tanto, tenemos una deuda terrible. Aparte del tema de que tenemos que restituir derechos para las personas con discapacidad, estamos enfrentados a que la mayoría de los plazos que corrían a partir de la promulgación de la ley no se han cumplido y por tanto las instituciones del Estado y de la sociedad civil que tienen que intervenir para que esto sea una realidad no están funcionando. Eso no se ha logrado.
en este momento entramos en un proceso que el órgano rector, que en este caso es el CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidad, se enfrenta a una reestructuración. Esa reestructuración trae un nuevo presidente del directorio, nuevos miembros del directorio, y esperamos que los que estamos trabajando con el sector y muchas instituciones que son regidas por esa ley, porque hacen trabajos, la dinámica va dirigida a trabajar con personas con discapacidad, entonces que podamos tener oportunidad de revertir lo que pasó con la pandemia. Y ahí entro un poco a contestar tu pregunta. O sea, cuando llega la pandemia, encontramos un sector que todavía no tiene las conexiones que la ley plantea, por ejemplo, con el MINER, con el Ministerio de Educación Superior, de proveer la tecnología y los dispositivos y las facilidades para que esta población pudiera acceder a la educación. Ok, Víctor, entonces esa es la perspectiva desde el punto de vista de la legislación laboral en República Dominicana. Pero, ¿qué indica esa legislación respecto a las empresas? ¿Qué porcentaje de su planilla, de su empleabilidad, debe ser dedicada a las discapacidades de las personas? ¿Qué oportunidades tendrían de ser insertadas? Exacto. La ley es muy clara. Establece un 2% de la planilla que sea ocupado por personas con discapacidad. Y establece también que haya un 5% de la planilla del sector gubernamental que sean personas con discapacidad. Hay también planteado alguna exoneración fiscal, pero realmente la conciencia que buscamos es que primero las empresas se aboquen a cumplir con esos porcentajes, que cuando hacen los cálculos no son tan grandes como aparenta, y muchas veces las empresas tienen trabajando personas con discapacidad que una vez sean certificadas por el CONADIS como tal, podrán sumarse a ese número, con lo tal la mayor inversión que puede hacer una empresa tiene que ser, si no ha cumplido al momento de construir las edificaciones o diseñar las oficinas, con lo que son las reglamentaciones que existen por ley para que se adecúen los espacios para las personas con discapacidad. Ok, Víctor, nosotros cuando pensamos en personas con discapacidad, generalmente visualizamos personas con limitaciones motoras, vamos a decir con condiciones físicas de discapacidad, pero ¿qué sucede con las personas que tienen discapacidades intelectuales de cierta naturaleza, un poco, vamos a decir, más abstracta, que no son tan visibles? ¿Qué pasa en ese tema también? Porque hablamos de adecuar espacios, de colocar rampas, de tomar en cuenta los ambientes para que las personas con discapacidad puedan trabajar. Pero ¿qué sucede con la parte de las discapacidades no tan visibles, no tan notorias de índole intelectual? Exacto. Mira, decía un facilitador español, nos decía en una capacitación que tuvimos que todos tenemos una discapacidad. Lo que pasa es que algunas, como tú comentabas, son visibles y otras no tan visibles. Decía, mira, hasta una persona que sufre de diabetes tiene una discapacidad porque su sangre no funciona en la misma forma que funciona otra persona que no tiene esa discapacidad. Entonces, lo que plantea la ley es que las personas van a ser empleadas de acuerdo a sus capacidades. O sea, yo tengo, por ejemplo, empresas y organizaciones que están haciendo el trabajo y ellos están trabajando con temas como lo que es la discapacidad intelectual, y son jóvenes que hacen trabajos que son repetitivos,
pero son trabajos que las empresas pagan para que ellos lo hagan, porque así aprovechan al personal que no tiene esa discapacidad para hacer otras labores que también son urgentes, pero que pueden avanzar y así ocupar a las personas con discapacidad. Lo mismo pasa en otro laboratorio médico que emplea las personas con discapacidad auditiva. Estos chicos han demostrado que son mucho más productivos que los que no tienen la discapacidad auditiva, porque ellos no tienen la distracción que tienen los que pueden oír con facilidad, y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, una aseguradora local que está empleando a los jóvenes con discapacidad visual para que ellos puedan ser los recepcionistas en cada uno de los pisos de la torre donde laboran, y también trabajando con computadoras. O sea, ellos desarman una computadora y la pueden arreglar, porque existen los software que le van hablando, le van explicando qué tienen que hacer y cómo lo están haciendo. O sea que lo que quiero llegar es que no hay excusa para no entrar en la dinámica de cumplir con ese mínimo, porque debiera ser normal que yo emplee una persona con discapacidad en mi organización, pero realmente, como no hay una inspección, no se está dando. Víctor, pero vemos que esta nueva normalidad de esta situación de la pandemia ha llevado a muchas empresas a incursionar en el teletrabajo. Se dice que el teletrabajo vino para quedarse, y muchas empresas tienen sus colaboradores, los han tenido de manera remota hasta recientemente. Algunos los mantienen parcialmente con el teletrabajo, otros ya se han quedado permanentemente realizando teletrabajo. ¿Cómo quedarían las personas con discapacidad con esta modalidad dual, por ejemplo, presencial, virtual o 100% virtual, remota, con el tema de lo que es el teletrabajo? ¿Cómo quedan esas personas en términos de reinserción o de inserción laboral? Exacto. Mira, lo que dicen los estudios es que vamos a tener puestos de trabajo que van a tener una composición que por lo menos un 45% del trabajo va a ser teletrabajo. O sea, los puestos de trabajo no volverán a ser solamente presenciales, porque de alguna manera yo tengo que mantener el tema del teletrabajo, y de hecho el Ministerio de Trabajo ya ha emitido una primera resolución sobre el teletrabajo para que nosotros podamos, como empresarios, que podamos tener la legislación que proteja tanto a la empresa como al empleado en este trayecto. Hay muchas cosas que... No, de eso vamos a hacer, de eso vamos a hacer un programa especial, solamente del teletrabajo desde el punto de vista de las políticas y legislaciones. Sí, vamos a hablar de eso con detalle. Definitivamente. Sí. Ahora, yéndonos al término de las personas con discapacidad, se abre un espacio muy interesante. Pues ya ven que si una persona que tiene discapacidad motora tiene que utilizar una silla de ruedas, tiene su grado de dificultad para llegar hasta un puesto de trabajo. Pero si esa misma función que realiza yendo al centro de trabajo de forma presencial la puede realizar desde su casa, yo solamente tengo que, como empresa, que apoyar a esa persona para que tenga las condiciones. Y eso es lo que ha pasado durante la pandemia, que ha tenido empresas que llevar un escritorio o un sillón o una computadora. Exactamente. O sea que para nosotros, lo que estamos abogando por la restitución de derechos para las personas con discapacidad, es una ventana muy interesante que los empresarios podrían aprovechar. Víctor, por último, sabemos que la OIT y muchísimas instituciones han realizado
informes, han realizado estudios a propósito de todo lo que ha sucedido, y también la Organización para las Naciones Unidas recientemente presentó un informe donde estima que la pandemia aumentará en 15,9 millones el número de personas que viven en condiciones de pobreza en América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar a nivel, vamos a decir de las políticas que tienen que ver con este tema para ampliar el apoyo a las MIPYMES, los trabajadores, sobre todo trabajadores con discapacidades y todas estas poblaciones con vulnerabilidad? Sí, mira, cuando uno ve el reglamento 363-16, uno se da cuenta que en el preámbulo dice, visto la ley tal y tal, hay más de 44 leyes que crean instituciones que están en el deber de crear espacios para desarrollo de las personas con discapacidad y para que éstas sean insertadas en el plano laboral y también que puedan tener desarrollo social. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se cumpla la ley, que se cumpla con la ley y que haya esta conexión entre los organismos que trabajan con la discapacidad, por ejemplo el CONADIS, Consejo Nacional de la Discapacidad, y lo que es el Gabinete Económico Social que tiene el gobierno, para que ese gabinete o las instituciones como Salud Pública, que se encarga de suministrarle medicamentos y que si gasas y ese tipo de cosas, que pueda darse esa insección de las personas con discapacidad, pero de una manera permanente, no que sea algo este momento y vamos a entregar y ya cuando pase esto, el populismo se lleva todas las iniciativas. Ok. Bueno, Víctor, pues... Y antes de acabar, realmente República Dominicana está en falta, porque muchas de las convenciones sobre discapacidad que por ejemplo, la de las Naciones Unidas, está la de la OEA, todas esas convenciones han sido firmadas por República Dominicana y nosotros somos compromisarios de dar esas convenciones. Y como los empresarios también. Claro, es el reto que queda por delante a nivel de las políticas del Estado, de la empresarialidad, de las instituciones que tienen que ver con el tema de la discapacidad. Y te agradecemos, Víctor, que pues en el inicio del año refresque estas informaciones, a propósito también de que las empresas tienen que presentar su planilla ahora en enero, en nuestro país tienen que presentar planilla al Ministerio de Trabajo y todo esto, que a veces eso se olvida. Y mira que interesante, este año la planilla del DGT3 viene con ese elemento. Tienes que decir, si tienes una persona con discapacidad en tu organización, tienes que decir qué tipo de discapacidad tiene. Eso es un gran avance, porque realmente desde el Ministerio de Trabajo se ha estado haciendo mucho, aún para el tema de la empleabilidad con el Servicio Nacional de Empleo, pero hasta ahora en la planilla tú no tenías que decir si tenías personas con discapacidad o no, pero ahora se va a evidenciar cuáles empresas están cumpliendo con ese porcentaje, porque tienes que declarar en esa planilla si la persona tiene una discapacidad. O sea que eso es un paso de avance. Bueno, Víctor, pero muy grande, así es que gracias por esta conversación. Esperemos que sean tomadas en cuenta para los aspectos de legislación y de políticas de República Dominicana en materia de apoyo a la discapacidad y su inserción en la vida laboral. Gracias por estar con nosotros nueva vez y nosotros continuamos con Buenos Negocios. Bendiciones. Y así llegamos al final de esta entrega del día de hoy de Buenos Negocios, agradeciendo siempre las sugerencias, los comentarios, las participaciones
y nos sentimos gozosos también a través de las redes sociales, el Instagram del programa, el Facebook, de ver las reproducciones de nuestros videos, también lo que está sucediendo offline con los seguidores de nuestro espacio. Queremos que crezcan, que se desarrollen, que se enteren de estas novedades y que hagan de Buenos Negocios su espacio. Así es que nos despedimos. Recuerden que si les interesa ser parte de los sponsors de este programa, pueden escribirnos a programa buenosnegocios@gmail.com. Con muchísimo gusto podremos conversar de sus propuestas y bueno, ustedes podrán ser parte de nuestros patrocinadores y del staff que siempre apoya a Buenos Negocios. Un programa con más de 17 años en el aire y que ha gozado del gusto y la preferencia de todos ustedes. Así es que nos vemos la próxima semana. Ana Luisa, que pases una feliz jornada y conecto contigo para unas palabritas al final, si es tu oportunidad de transmitir algunos elementos más. Así es que nos vemos y nos siguen por favor en nuestras redes sociales y pueden compartir este video. Bendiciones. Y sin más, agradecer al licenciado Víctor Herrera por esa buenísima participación. Muchísimas gracias por participar en este espacio y por ser, como muy bien dice doña Mayra, un colaborador fiel a este espacio. Para mí un placer volverle a ver. Recuerdo que tuvimos una entrevista en el 2019 y de nuevo fue un tiempo muy edificante, de mucho provecho. Y quiero dejar la entrega de hoy, traerles a todos esta reflexión, la reflexión de que todo es adaptable, todo es lograble y que hay un espacio para todos nosotros. Yo espero ciertamente que tanto emprendedores como empresarios estén cada vez más inclinados a conceptos como negocios sostenibles, emprendimientos sociales, emprendimientos sostenibles y que estemos cada vez estirando más el alcance de tomar en consideración a todos los ciudadanos. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que mejorar y recordar siempre que el talento solo no es suficiente. Necesitamos tener el talento, la voluntad y practicar, echarle horas, ponerle trabajo. Y he estado involucrada con diferentes comunidades en las que tenemos personas con discapacidades que son bien fajadores, bien trabajadores y me encanta ver cómo superan todos los obstáculos, cómo nos dan lecciones de vida y cómo ellos dentro de un ambiente tal vez no tan amigable, porque República Dominicana todavía tiene grandes retos que superar, ellos son capaces de superarlos y además vivir dignamente. Así que un gran aplauso para todos los dominicanos y dominicanas que en nuestro país logran derribar barreras a pesar de estar en un ambiente que tal vez necesita, tal vez no, definitivamente necesita mucho que recorrer para ser el espacio idóneo. Pero estamos trabajando en eso y cada vez somos más. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y será hasta la próxima semana. Bendiciones.